Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Démosle gracias a Dios mediante la oración por esta maravillosa promesa de protección, porque el Señor es nuestro guardador. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él nos guarda de todo mal. Él guarda nuestra alma. Y por lo tanto, estamos en Él confiados y seguros. Bien, entonces oremos al Señor. Y ya le damos la bienvenida aquí a la conexión a Ana Patiño. También a Martica Cárdenas, ya se conectó con nosotros. Y bueno, acabamos de leer el Salmo 121. Luz Amanda Hernández Holguín también, bienvenida a esta transmisión, a este compartir de la palabra. Y bueno, acabamos de leer el Salmo 121, pero repasemos dos versículos, los dos últimos, el 7 y el 8, que dicen: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces démosle gracias al Señor porque Él es nuestro guardador. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro guardador. Porque, Señor omnipotente, nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Padre, muchas gracias, porque nuestra confianza está puesta en ti. Y tú, Señor omnipotente, nos guardas de todo mal. Es tu promesa. Y, Señor, tú guardas nuestra salida y de nuestra casa. Tú guardas nuestra salida cuando emprendemos un viaje. Y también guarda nuestra entrada, nuestro regreso. Y Señor de los cielos, gracias, porque tu promesa es que tú nos guardas de todo mal. Ciertamente esta promesa tuya, Señor, la hemos visto cumplida en nuestras vidas y siempre nos has guardado. Tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú nos hables a través de tu palabra por el Espíritu Santo, que fortalezca nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes sobre los nombres del Señor Jesús. Vamos a tratar el tema de los nombres redentores de Jesús, o los nombres redentores de Dios. Todos se refieren a la obra de Cristo en el Calvario. Naturalmente, hay muchos otros nombres que corresponden a Dios. Cerca de más de 30 nombres se asignan al Señor Jesús, a Dios. Pero aquí vamos a hacer mención solamente en esta noche a los nombres redentores de Dios. Bien, saludamos también a Juan David Bernal, a su familia allí en Tunja, a Gladys Pérez Vera, a Álvaro Barragán, que ya se ha conectado con nosotros también. Y bueno, esta noche el tema es sobre los nombres redentores de Dios. Los nombres redentores de Dios, todos se refieren al Señor Jesús. Entonces, vamos a comenzar este tema en esta noche, ya oramos. Entonces, los 7 nombres redentores de Jehová. Son nombres compuestos, ¿sí? O sea, son 2 nombres. Cada uno de estos nombres es un nombre compuesto. Entonces, los 7 nombres redentores de Jehová manifestados en Jesús nos dan testimonio
de los beneficios alcanzados por Cristo en la cruz, a favor de su pueblo redimido. El nombre de Jehová con el cual se presentó Dios a Moisés en la zarza significa yo soy el que soy. También significa el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Eso significa el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. También significa el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Bueno, los 7 nombres compuestos de Dios son una revelación continua y progresiva de sí mismo. En estos 7 nombres compuestos se manifiesta Dios en Cristo, supliendo toda la redención para que estemos completos en Cristo. Al decir nombres redentores es porque se relacionan todos con el Calvario. Así que empezamos con el primero de estos nombres. Bueno, no significa que sea el primero, o sea, no los tengo aquí ordenados por algún, no existe un orden específico, pero vamos a mencionarlos así: Jehová Sama, que significa el Señor está presente. Jehová Sama. ¿Y por qué es un nombre redentor? Porque mediante el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo nos trajo la presencia de Dios a nuestros corazones. Así que desde el momento en que el hombre fue redimido, Dios volvió a hacer habitación en nosotros. Dice la palabra que nosotros no debemos de ignorar que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Así que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. El Señor está presente, es lo que significa Jehová Sama. Y también, pues ese nombre se refiere al nombre de la Nueva Jerusalén, que significa el Señor está ahí. Bueno, eso es hablando proféticamente. Adán perdió la presencia de Dios manifestada por el Espíritu Santo. Cuando Adán cometió transgresión, cuando cometió pecado de desobediencia e incredulidad, el Espíritu Santo se apartó de él. Y el Espíritu de Dios no volvió a habitar en ningún ser humano, sino hasta cuando vino Jesús. Entonces, Jesús fue el segundo Adán que tuvo la presencia de Dios en sí mismo, en su corazón. Pero el Señor vino con un propósito: morir en la cruz a fin de que nosotros recibiésemos también al Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que al tener ahora morando en nosotros al Espíritu Santo, podemos decir: el Señor está ahí, presente. Dios está presente en nuestra vida por el Espíritu Santo. Bueno, eso fue posible precisamente por la obra redentora de Cristo. Nadie podía tener al Espíritu Santo dentro de sí. Él mismo le dijo a sus discípulos que les habló del Espíritu Santo que estaba con ellos. Dice, el Espíritu, el Consolador, que está con vosotros y estará en vosotros. Es decir, hasta ese momento no le podían tener. Pero una vez que el Señor fue a la cruz y su sangre hizo redención por nuestros pecados, el Espíritu Santo viene y habita en el corazón de todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Bien, tenemos esa bendición tan grande de la presencia del Señor Jesús. Y nosotros no debemos de olvidar nunca de la presencia del Señor con nosotros. Cuando nos olvidamos, entonces entramos en situaciones de pánico. Recuerden ustedes cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad y se habían olvidado de que el Señor Jesús iba con ellos. Entonces entraron en pánico, en miedo, en temor, en angustia y pensaron que iban a morir. Pero luego se acordaron de que el Señor iba con ellos y le despertaron. Y el Señor reprendió al viento
hizo que el mar se calmara y se hizo una gran paz, una gran bonanza, dice la palabra. El mar se calmó, el viento cesó y ellos quedaron asombrados, ¿sí? Pero tuvieron la experiencia y la bendición de tener al Señor con ellos. El Señor estaba ahí con ellos. Y fueron grandemente consolados y se les fue todo temor porque la presencia del Señor les acompañó. El Señor nos ha prometido su presencia, dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Señor está ahí en tu casa, está ahí contigo. Entonces sencillamente puedes decirle gracias, Señor, por tu presencia. Reconozca la presencia de Jesús. Cuando nosotros a través de la palabra manifestamos que el Señor está presente, ciertamente su presencia se manifiesta y obra con poder, obra milagros, trae paz, en fin, se manifiesta el Señor grandemente en medio de su pueblo. No olvidemos entonces que Él es Jehová Sama. Jehová, el Señor, está presente en nuestra vida. Démosle gracias al Señor. También, en segundo lugar, vamos a mencionar a Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Y por qué es un nombre redentor? Porque había una enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado. Pero el Señor, a través de su muerte redentora en la cruz, dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. También Isaías menciona que el Señor fue castigado. Dice que en Isaías 53 habla de el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que el dolor y el sufrimiento y el colocar su cuerpo allí sobre la cruz, en sacrificio por nosotros, nos ha reconciliado con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y ahora estamos a cuentas con Él, estamos en paz con Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos justificados por la fe. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Este nombre en el Antiguo Testamento fue pronunciado directamente por Dios y se lo dijo a Gedeón. Gedeón tuvo la presencia del Señor, Gedeón tuvo la visita de Dios y al principio él no la había reconocido, pero luego que reconoció que era el ángel de Jehová, que era Dios ahí presente, entonces él tuvo miedo de morir, pero el Señor le dijo Jehová Shalom, o sea, Jehová es paz, no morirás. Así que nosotros también ahora que hemos puesto nuestra mirada en Jesús, nuestra fe en Cristo, en su sacrificio, nosotros tenemos paz para con Dios y no moriremos eternamente. Como el Señor dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque Él es nuestra paz para con Dios. Tenemos derecho de una vida eterna en Cristo Jesús. También vamos a mencionar otro que proféticamente, vamos a mencionar aquí un versículo más en Isaías 1:18, que Isaías 1:18, referente a este versículo, tengo un testimonio de un hombre que llegó al templo y ese hombre había pertenecido o pertenecía en ese tiempo a una banda de delincuentes y este hombre había cometido muchos delitos y
y entonces él se preguntaba, en un momento dado, pues, ¿qué hago aquí? ¿Será que Dios sí tiene cuidado de mí? ¿O yo que he hecho tanta maldad y tanto pecado y aún crímenes he cometido, ¿será que Dios sí quiere tener algo conmigo? Y yo recuerdo que estaba predicando sobre Isaías 1:18. Entonces, cuando él se estaba preguntando eso, yo leí este versículo. Y fue un versículo que impactó su corazón. Y él pidió un lápiz, pidió algo con que escribir a una persona que estaba al lado y anotó esa cita. Porque esa cita impactó su corazón. Porque era exactamente en el momento en que él estaba pensando que si acaso Dios le podría mirar o le podría perdonar, entonces escucha esta palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, estemos a paz. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ese hombre empezó a llorar porque se dio cuenta de que Dios le había respondido la pregunta y Dios le estaba hablando directamente a su corazón y lo estaba invitando a tener paz con él, a reconciliarse con Dios. Bueno, ese hombre después de unos 2 meses volvió al templo y venía angustiado, venía desesperado, porque había tomado la decisión de apartarse completamente de la banda, lo cual implicaba que le podrían matar, así que él tenía que huir. Y estaba un poco nervioso, pero él recordó esa promesa y me dijo: mire, a mí me pasó cuando vine la primera vez, Dios me dio este versículo, lo tenía anotado, Isaías 1:18. Y entonces oré por él y se tranquilizó. Y luego él partió dijo que tenía que salir del país. Pero estando en Bogotá, o sea, al pasar por Bogotá, pues cayó en manos de las autoridades y terminó en la cárcel. Antes de irse, él me pidió que le diera una Biblia y yo se la regalé, le di una Biblia y bueno, él empezó a leerla y allí en la cárcel estudiaba la Biblia y él empezó a tener una transformación extraordinaria porque invitó a Jesús a entrar a su corazón y Jesús fue su paz y su tranquilidad. Así que leía la Biblia con mucho agrado, con mucho regocijo, en ese primer amor de estar con Dios. Y luego fue trasladado de allí para La Picaleña y estando allí como varios meses preso, entonces un día le soltaron, dijeron: puede salir, no tenemos aquí ningún proceso contra usted, entonces puede irse. Y lo dejaron libre. Entonces, de todas maneras, él salió del país para evitar, digamos, de pronto algún peligro contra su vida, pero fue un hombre nuevo. Ese hombre vino a estar en paz con Dios. Entonces conoció al Señor como su paz, Bien, ese es Jehová Chalón, en Cristo Jesús, Jesucristo es nuestra paz. Y el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Y también cuando tenemos dificultades y problemas, nosotros, dice la Biblia, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo. ¿Sí? Podemos disfrutar de la paz de Dios. Primero, como reconciliados con Dios. Y segundo,
pues una paz que guarda nuestros pensamientos de la angustia, del temor, de depresión, de miedos. Él es nuestra paz. Así que si en algún momento, en un instante o ahora mismo estás experimentando angustia, inquietud, pues deja ese afán en las manos del Señor y reclama la paz del Señor. Dice, Señor, que tu paz guarde mis pensamientos y mi corazón. Y renuncia a pensar. Mire, esa es una buena decisión. Hay problemas que no le vemos solución. Sin embargo, nosotros estamos pensando y pensando y aún no dormimos porque estamos pensando y angustiados a ver cómo encontramos una solución y no la vemos. Pero podemos sencillamente decir, Señor, renuncio a pensar en este asunto. Lo dejo en tus manos y bueno, no voy a hacer nada por eso. Lo dejo totalmente en tus manos y tú vas a orar y yo voy a descansar en tu paz. Y se acuesta y duerme, tranquilo, porque el asunto lo has dejado en las manos de Dios y mientras usted duerme, Dios está obrando. ¿Cómo les parece? Es algo extraordinario. Bien, entonces yo lo he vivido, por eso les digo que así es, que uno tiene inclusive que tomarse la cabeza y decir, en el nombre de Jesús renuncio a pensar y reclamo la paz de Dios que guarde mis pensamientos. Y esa paz viene, esa paz del Señor se manifiesta. Así que lo puedes hacer ahora mismo. Renuncie a toda angustia, a estar pensando cosas y cosas y cosas y descansa en Dios. Y la paz del Señor va a invadir tu corazón y va a brindarte esa tranquilidad que necesitas. Bueno, otro de los nombres es Jehová Roy o también Jehová Ra. Significa el Señor es mi pastor. Bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Era el cántico de David, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué bueno que nosotros podamos estar repitiendo este salmo y sobre todo en voz alta, decirlo, no solamente leerlo, sino leerlo en silencio, sino leerlo hablándolo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire qué declaración tan hermosa de confianza en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se da cuenta que el Señor nos habla aquí nuevamente de reposo, de descanso? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Notemos aquí otra vez Jehová Sama. ¿Sí? Estamos hablando de Jehová Roy, pero aquí está presente Jehová Sama, o sea, el Señor está presente. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No algunos días, sino todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el Señor, Jehová Ra significa el Señor es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestro pastor. Es el mismo pastor del Antiguo Testamento. Yo soy el buen pastor, dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el Señor Jesús dio su vida. Como buen pastor dio su vida por sus ovejas, por nosotros, los que hemos creído en Jesús. Los redimidos por su sangre preciosa somos las ovejas del Señor. Y nosotros debemos estar siempre eternamente agradecidos con el Señor por esta salvación tan grande.
porque Él dio su vida por nosotros. Ahora, en Hebreos 13, 20 y 21 nos habla de que Él es el gran pastor de las ovejas. Jesucristo es el gran pastor y el príncipe de los pastores. Bueno, veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice aquí la Escritura que se le llama a Jesús el gran pastor de las ovejas, ¿sí? Quien dio su sangre por nosotros, quien nos compró a precio de sangre. Bien. Entonces, nosotros debemos de descansar siempre, confiados en Dios, que es nuestro pastor, en Cristo, Jesús, que es nuestro pastor. Entonces, se llama Jehová Roy al Señor Jesús. Él es mi pastor porque Él dio su vida por nosotros. Bien. También vamos a ver otro de los nombres del Señor, es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor proveerá, o Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y recordemos que cuando el Señor Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan, tan pronto Juan el Bautista le vio, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es el Cordero del sacrificio es el Señor Jesús. El Cordero ofrecido en sacrificio para quitar los pecados del mundo es el Hijo de Dios, Cristo. Entonces, por eso su nombre es Jehová Jireh. Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Ahora, eso no fue un accidente, el que el Señor muriera en la cruz, sino que la Escritura dice que Él es el Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo, para nuestra redención. 1 Pedro 1, 18 al 20, veámoslo ahí. 1 Pedro 1, 18 al 20 dice que Él es el Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, 1 Pedro 1, 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y de nosotros. Bien, entonces Él es nuestro pastor, Él es el Cordero del sacrificio para nuestra salvación. Entonces el plan de la salvación fue hecho antes de la fundación del mundo, y el Señor se ofreció a redimirnos con su sangre preciosa, sabiendo que tenía que morir en una cruz. Y también por eso la Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo vino a ofrecernos la vida eterna. Bien, otro de los nombres que tenemos de redentores es Jehová Nisi.
que significa el Señor es mi bandera. Recuerden ustedes que cuando los ejércitos estaban en guerra, en batalla, cuando un ejército ya ganaba la batalla, ponía su bandera, clavaba la bandera como señal de victoria. Entonces, la palabra del Señor dice aquí que uno de los nombres del Señor es Jehová Nisi. Significa el Señor es mi bandera, o sea, el Señor es mi victoria. Nombre dado por Moisés al altar levantado para celebrar la victoria sobre el pueblo de Amalek, allí en un lugar llamado Refidín. Ahí levantó Moisés un altar a Jehová y le puso ese nombre, Jehová Nisi, porque habían tenido la victoria sobre Amalek. Entonces, ahora nuestra victoria, nuestra bandera es Jesús. Allí en la cruz del Calvario Él es nuestra bandera, la bandera de salvación. La sangre de Cristo allí da testimonio de que Satanás fue vencido, de que las potestades malignas fueron derrotadas allí, que Cristo triunfó sobre los principados y potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Y esa victoria de Cristo es nuestra victoria, Él es nuestra bandera. Ahora también dice 1 Corintios 15, 57, gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la victoria y nos da la victoria. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el Señor venció no solamente sobre principados y potestades satánicos, sino que también derrotó a la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, al pecado que nos esclavizaba, para que nosotros hoy podamos andar en la voluntad de Dios, para que nosotros hoy podamos decirle no al pecado. Y podemos hacerlo, porque tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Él es nuestra bandera, Él es nuestra victoria. Entonces, el pecado no se enseñorea de nosotros. Antes nosotros nos señoreamos sobre el pecado y podemos decirle no y podemos abstenernos de pecar, porque Él es nuestra victoria. Allí en la cruz del Calvario derrotó esa naturaleza pecaminosa que nos dominaba y ahora estamos libres y debemos vivir en santidad, porque a esto nos ha llamado Dios. Bueno, también dice la palabra que otro de los nombres es Jehová Sidkenu. Sidkenu es, el Señor significa, el Señor es nuestra justicia. Y 2 Corintios 5:21 dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, a fin de que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Sí? El que no conoció pecado fue el Señor Jesús. El mismo Pilato allí dio testimonio. Dice, no hallo culpa ni pecado alguno en este hombre. Y también el Señor le dijo una vez a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, no había nadie que pudiese acusarle a Jesús de pecado. Así que Él fue, sin pecado fue a la cruz para morir en nuestro lugar. Y de esta manera el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces Él se convirtió en Jehová nuestra justicia. Hoy Dios nos ve precisamente a través de Jesús, nuestra justicia, nos ve como si jamás hubiésemos pecados. Nos ve santos y sin mancha delante de Él. Y por eso es que tenemos libertad, dice, de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Bueno, vamos 6 nombres, hemos visto 6 nombres redentores del Señor. El último que vimos es Jehová Sidkenu, o sea, Él es nuestra justicia,
En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ninguna condenación. Dios, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Hemos sido redimidos de nuestros pecados y estamos en paz para con Dios. Él se convirtió en nuestra justicia. Bien, y por último tenemos Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor que te sana. Y la Escritura había profetizado en Isaías 53, 4 y 5, que ciertamente Jesús cargaría con nuestros pecados y que nos libraría de nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. En Mateo 8, 17 dice la palabra que Jesús, estando en la casa de la suegra de Pedro, esa noche vino una multitud trayendo enfermos y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta, cuando dijo, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el Señor Jesús es también nuestro sanador. Es Jehová Rafa del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová Rafa prometió al pueblo de Israel que ninguna enfermedad de las que vinieron sobre los egipcios vendrían sobre ellos, si permanecían en su pacto, si permanecían en obediencia a su palabra. Y la palabra da testimonio de que Dios los sacó de Egipto con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Por qué? Porque tenía a Jehová Rafa, a Jehová su sanador. Ahora nosotros tenemos al mismo Jehová Rafa del Antiguo Testamento a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. ¿Sí? Y refiriéndose a que Él es Jehová, nuestro sanador. Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. 1 Pedro 24 nos dice que quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que ahí tenemos los 7 nombres redentores de Dios. No digo que estos sean los únicos nombres de Dios, sino que son 7 nombres compuestos de Dios que manifiestan, tienen todos que ver con la redención, con la cruz de Cristo. Y a través de estos 7 nombres nosotros somos bendecidos grandemente por el Señor. Así que nosotros en esta noche podemos, tenemos esa bendición de tener al Señor manifestado a través de sus 7 nombres. ¿Sí? Él está presente. Él está presente ahí. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está presente ahí donde estás. Y quiere estar presente en tu corazón. Así que yo te invito para que tengas esta experiencia de conocer a Jesús como Jehová Sama, como el Señor está presente en tu vida. El Señor dice que si le abres la puerta, Él entrará en tu corazón y morará contigo. Así que yo te invito para que recibas a Cristo en tu corazón. Y entonces usted va a conocer a Jesús también como la paz de su corazón, como la paz de su alma. Así que qué tremenda bendición tenemos en esta noche. Y también usted va a saber que Él es el pastor que te ama, el pastor que te cuida, el pastor que te conduce a lugares de delicados pastos, el pastor que te acompaña aún en medio del valle de sombra de muerte. El Señor estará siempre contigo. Pero recíbele en tu corazón ahora mismo. Y Jehová, el Señor, se manifestará como Jehová Jireh, como el que te provee, como el
el Dios que ha provisto su sangre preciosa para redimirte del pecado, para hacer de ti una nueva criatura. Y el Señor también será tu victoria de ahora en adelante. Entonces, recibe a Cristo en tu corazón y experimenta la justicia del Señor. Estarás a paz con Dios en este instante a través de Jehová Sidkenu. El Señor es mi justicia. Y por último, entonces usted va a experimentar también a Jesús como tu sanador, porque Él cargó tus enfermedades y tus dolencias. Vamos a hacer una oración. Y los que ya recibieron a Cristo en su corazón, pues darle gracias a Dios por estos nombres redentores del Señor. Hay que alabar al Señor por sus nombres redentores, mencionarlos continuamente, declarar lo que Él hizo por nosotros. Entonces oremos al Señor dándole gracias por esta palabra, esta manifestación de Jesús allí en la cruz del Calvario para salvarnos. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu Santo en esta noche nos ha revelado estos 7 nombres redentores de Jesús. Estos nombres que nos traen los beneficios del Calvario a nuestra vida. Estos nombres que son una extraordinaria bendición, porque es la manifestación del Hijo de Dios en nuestra vida, a través de su redención ofrecida por nosotros. Gracias, Padre. Gracias te damos, oh Dios, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Señor Jesús, necesitamos de ti. Y estimado amigo, yo te invito para que en este instante invites a Jesús a entrar a tu corazón. Y tú, estimado persona que estás en contacto a través de este video, ya sea en este momento o posteriormente, yo también te invito para que recibas a Cristo en tu corazón. Has oído la palabra y el Señor está ahí, Él está presente. Entonces déjale entrar a tu corazón. Con fe repite esta oración. Permíteme guiarte en esta oración. Dile al Señor: Padre Celestial, gracias por el Señor Jesucristo, quien se ha manifestado, se reveló allí en la cruz del Calvario como por sus 7 nombres redentores, para darme una vida nueva. Señor Jesús, gracias, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Tú eres mi justicia. Sí, Señor. Y tu sangre preciosa fue ofrecida allí para rescatarme, para redimirme del pecado. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo necesito tu presencia. Ven a mi corazón. Señor Jesús, lléname de tu paz y sé mi pastor y mi salvador, mi sanador, Señor. Sí, Señor, y tu presencia me acompañe siempre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres mi victoria, Señor de los cielos. Aleluya. Te alabo, Señor, te bendigo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por venir a mi corazón. Oh, te alabo, Señor, te bendigo. Todo honor y gloria y alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y jamás se ha borrado de allí. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, esta es la palabra y quiero orar también esta noche por estos 3 nombres, estos 7 nombres nos traen provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Así que vamos a orar al Señor, poniendo delante del Señor toda necesidad. ¿Careces de paz? Bueno, el Señor se renuncia a estar afanoso y recibe la paz del Señor. Vamos a orar entonces por las peticiones que haya. Cada uno puede decirle al Señor conforme a la palabra que ha oído, conforme a través de estos nombres la necesidad de cada uno es suplida. Así que ore con fe, que el Señor te escucha, el Señor está ahí para bendecirte. Y yo voy a orar por ustedes. Señor Jesús, en esta noche tu Espíritu Santo ha revelado tus nombres a tu pueblo para bendecirles,
para bendecirnos a todos. Te damos gracias, Señor Jesús. Y en esta hora, en tu nombre yo proclamo paz en los corazones que están angustiados, que están temerosos, que están con angustia, con miedo. En el nombre de Jesús ordeno que sean libres, porque el Señor es nuestra victoria. Y reprendo todo espíritu de angustia, de depresión, de miedo. Y declaro libres estas vidas en tu nombre, Señor Jesús. Y hablo sanidad para las emociones. Hablo sanidad para el cuerpo, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, porque tú cargaste en tu cuerpo toda enfermedad y dolencia, Señor. Hablo salud ahora mismo. Espíritu Santo, manifiesta la presencia de Cristo, sanando los cuerpos, liberando las emociones. Oh, sí, Señor, trayendo bendición al espíritu, al alma, al cuerpo, liberando la mente, Señor, de todo miedo, de todo pensamiento de angustia, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestra justicia. Señor, renunciamos a toda conciencia de pecado, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias. Sabemos que estamos en paz con Dios y que, Señor, aunque hayamos cometido pecados terribles, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora estamos en paz contigo, Señor. Estamos delante de tu presencia como si jamás hubiésemos pecado. Y renunciamos a toda acusación, a toda condenación. Porque tu palabra dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Sí, Señor, liberamos nuestra conciencia de toda culpabilidad. Y, Señor, declaramos que somos nuevas criaturas en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son esas nuevas. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Y tú proveerás, Señor. Señor, declaramos que tu provisión viene. Que, Señor, que aunque se haya perdido el trabajo, que aunque se haya perdido, de pronto haya decaído la empresa. Sin embargo, Señor, tú eres Dios que provees y tú nos levantas y tú nos pones en alto nuevamente, Señor, porque tu bendición está con nosotros. Aleluya. Y, Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Declaramos que nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor y si has provisto la vida eterna para nosotros, la salvación de nuestra alma, ¿cuánto más? Señor, proveerás también para nuestro cuerpo. Proveerás, Señor, para las obligaciones económicas, porque, Señor, para ti todo es posible. Oh, gracias. Tú eres Jehová Jireh, quien provee. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Señor Jesús, gracias por estos nombres redentores con que te has manifestado a nosotros. Señor, muchos de nosotros te hemos conocido por cada uno de estos nombres y podemos dar testimonio de que, Señor, es una tremenda bendición conocerte por cada uno de estos nombres, Señor. Aleluya, Señor. Que estos nombres tuyos son reales y son bendición para nuestra vida, Señor. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre, y en esta hora oramos por nuestro presidente, oramos por los ministros, oramos por el Congreso, Padre amado, por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucional, por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, por todos los que están en eminencia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas dándole sabiduría para obrar en medio de esta situación que vive el país, oh Dios. Y te pedimos, Padre, que tú apartes ese virus de nuestra tierra, Señor. Que sane nuestra tierra, sane nuestra gente. Oh, bendito Dios, porque tú eres nuestro sanador. Sana nuestra gente, Padre amado. Que ese virus muera completamente y no haya más contagiados. Que la gente que está contagiada sea libre y viva, Padre. Hablamos vida para ellos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hablamos vida, Padre. En el nombre de Jesús hablamos vida para todo aquel que esté contagiado por ese virus.
Y también hablamos vida para todo aquel que esté con diagnóstico de muerte, que esté desahuciado por los hombres. Hablamos vida en el nombre de Jesús. Para todo aquel que tiene cáncer y está en estado terminal. Por aquel que está quizás a punto de morir, oh Dios. Hablamos vida en Cristo Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ha sido una bendición grande esta palabra. Me gozo de haberla compartido con ustedes porque sé que el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones. También bendecimos aquí a hermanos que están en contacto, a Nubia Betancourt, también a David Steven Cárdenas, a Luis Eduardo Rodríguez con su esposa, Dios les bendiga. También a Doris Zambrano. Miremos también Berta Corredora Bella, allí con su familia, a Hilda Perdomo también, a Lina Magdalena Soto, a Marta Cárdenas, a Jennifer Tatiana Casarán, Lina Magdalena Soto, ya les saludé. También aquí dice Martica Cárdenas, dice, pastor, yo estaba así, con mucho temor, tristeza, dolor, desesperación. Era tenaz. Pastor, comencé a escuchar la palabra cuando usted, no sé, bueno, hay más. Cuando usted comenzó a predicar y llegó la paz y la tranquilidad. Bien, gracias al Señor por esa hora. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y el Señor está presente para manifestar su paz. Bien, bendecimos a Blanca Rodríguez, también a Sandra Cárdenas, a Robin Argüello y a su familia, a Marta Chaparro López, a Roberto Romero allí en Paz del Río, a Sandra Barrera, a Ruth Marina Montoya allí en Bogotá, a Astrid aquí en Sogamoso, a Jennifer Tatiana. Bueno, también Miguel Mejía Chaparro, le saludamos. Robin Argüello, a toda la familia Argüello les saludamos también, Dios les bendiga. Bien, Hernán Navarrete, a Joana Rocío Cárdenas, a Hernán Navarrete y su esposa, su hermana Adelmo Bejarano, Ana Patiño, Mariana Yive Velandia, Luz Amanda Hernández, bueno, a Carmen Cuta y a Astrid Boada. Bueno, aquí, bueno, entonces les saludamos y gracias por estar con nosotros. Compartan este mensaje. Mañana a las 7 de la noche estaremos meditando nuevamente la palabra y estamos orando por nuestro país. Entonces, esta es una buena labor de orar por nuestro país, no solamente en esta hora, sino también al amanecer. Si el Señor te despierta a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana, puedes levantarte a orar y orar por el país, orar para que la gente, que ese virus desaparezca completamente de nuestra tierra y mantengamos la fe de que el Señor va a restablecer también la economía de nuestro país. Tengamos esa fe de que pues para el Señor no hay nada imposible. La gente habla en términos pesimistas de que es difícil la reactivación de la economía, pero no, si tenemos fe en Dios y oramos, Dios es poderoso para reactivar toda esta economía y bueno, los que han perdido de pronto sus empleos, tengan fe, también visión de que el Señor les abre una puerta. De pronto les da una idea, un pensamiento de trabajar en otra cosa y ser mayormente bendecidos. Entonces, seamos optimistas en cuanto a que estamos en las manos del Señor. Nosotros como su pueblo debemos de ser las personas más tranquilas y no afanarnos, porque la situación está
nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Bien, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.